Hola, es un gusto darles la bienvenida a este episodio de Economentes Podcast. Mi nombre es Ángel Toscano, yo soy estudiante de Sociología en la FES Acatlán y coordinador editorial de la plataforma Economentes. Les recuerdo que en esta tercera temporada estamos hablando sobre el pensamiento económico. Previamente les hablamos ya acerca del pensamiento económico preclásico, el pensamiento económico clásico. En nuestro episodio anterior les hablamos acerca de las críticas al pensamiento económico clásico y el marxismo. Les platicamos sobre el dinero, sobre las mercancías, las teorías del valor, la plusvalía y las fuerzas de producción. El día de hoy hablaremos acerca del pensamiento económico neoclásico y austriaco, y para platicar sobre estas escuelas de pensamiento se encuentra con nosotros Gerardo Galindo, Raquel Aponte, Adriana Cortés y Said Bernal. Ellos son estudiantes de Economía en la Facultad de Economía. Chicos, cuéntenme, ¿cómo están? Hola, ¿todo bien por acá? Les habla Adriana Cortés y muy emocionada de este nuevo episodio. Hola Ángel, muy bien, les saluda Raquel Aponte y muy contenta de que nos acompañen en esta nueva emisión. Hola, les habla Ricardo Said y estoy muy emocionado de tocar estos temas. Hola Ángel y un saludo a todos, muy contento de estar de nuevo aquí con ustedes. Me da gusto, chicos, nuevamente bienvenidos. En esta primera parte del podcast hablaremos sobre la Escuela de Pensamiento Económico Neoclásico. El fundamento teórico de esta escuela está basado en el valor de los bienes, está en función de la utilidad o grado de satisfacción que le asignan los consumidores. Esta teoría tiene sus inicios en la segunda mitad del siglo XIX y los neoclásicos buscaban una teoría económica más rigurosa con base en los modelos matemáticos objetivos y dejando fuera determinismos históricos. Para los neoclásicos, el valor de los bienes se explica por la última unidad consumida por el lado de la demanda, es decir, como la unidad marginal. Estaban a favor del libre comercio como motor del desarrollo económico y uno de sus principales ejes fue la asignación y distribución óptima de recursos entre la sociedad. Hay tres supuestos básicos. 1. Tanto el producto como el consumidor son racionales. 2. Las personas buscan maximizar su utilidad o satisfacción cuando consumen bienes o servicios y las empresas, por su lado, buscan maximizar sus utilidades cuando venden bienes o servicios. 3. Las personas y empresas actúan de manera independiente basándose en información completa y relevante. Chicos, vamos a desarrollar el tema. ¿De qué autores vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar de autores de países europeos distintos que sugirieron cada uno por separado que el valor o precio de una mercancía depende de la utilidad marginal, lo que tú comentabas, que tiene para el consumidor, es decir, cuánta satisfacción, utilidad, bienestar me va a aportar una cosa más, una unidad más de las que estoy consumiendo. Y vamos a empezar por Jevons. William Stanley Jevons fue un economista inglés que vivió en 1835 y murió en 1882. Y él realiza primero un trabajo llamado The Coal Question o Cuestiones del Carbón, donde habla sobre el probable agotamiento de las minas del carbón ante el progreso industrial. Sin embargo, su libro más famoso es Teoría de Política Económica, publicado en 1871. Y la aportación central de Jevons fue la formulación del análisis de la utilidad. A partir de ella construyó una teoría del intercambio que vamos a ver y una teoría de la oferta del trabajo y del capital. Y esto es curioso porque a pesar de que ve el futuro de la economía en las matemáticas y la estadística, eligió como elemento central, como elemento a maximizar, un elemento subjetivo que es el de la utilidad. Ahí Jevons admite que el cálculo del placer y del dolor tienen características subjetivas, son introspectivas y las comparaciones interpersonales, o sea, entre individuos o entre grupos, son imposibles, pero sí tienen efectos en la realidad y se pueden estimar magnitudes y si vemos la utilidad como una variable ordinal. Es decir, la vamos a ver en términos de mayor, menor, igual que para un individuo o un grupo. Jevons afirma que la maximización del placer es el objeto de la economía, que es algo que sigue hasta el momento, y los humanos tratan de procurar la mayor cantidad de lo que es deseable hasta expensas de la menor cantidad de lo que es indeseable. Esto se traduce en que para bienes normales, y es muy importante resaltarlo de bienes normales, más es mejor.
se aumenta el grado de objetividad vinculando esta utilidad con algo más concreto, como las mercancías que también hablábamos en los episodios pasados, pero aquí tiene la diferencia en que Gibbons se centra en la definición de la mercancía como aquel objeto o servicio que puede proporcionar placer o evitar dolor, es decir, que sirva también a algunos propósitos para las personas. El comportamiento revelaría la utilidad y la preferencia sobre la que los investigadores no formularían juicios de valor. Por ejemplo, estaríamos viendo cuánto están dispuestas a pagar las personas por aguacates, pero no podríamos juzgar si nos gustan, no nos gustan y tal, sino lo que estamos viendo reflejado a partir de sus preferencias. Entonces, Gibbons especifica claramente que una función de utilidad es una relación entre las mercancías que consume un individuo y un acto de valoración individual. La utilidad no es una cualidad intrínseca, sino la utilidad solo se da en el acto de valoración. Volviendo al ejemplo de aguacates, no es que los aguacates valgan fijamente 3 unidades de utilidad, sino yo como persona en un momento específico voy a prever que al consumir un aguacate me va a dar más o menos utilidad. Luego, con base en los recursos que yo poseo en ese momento, pues voy a estar dispuesta a intercambiar. Y de ahí viene la ley de intercambio, que es una explicación de el por qué y cómo se intercambian bienes entre individuos en un mercado. Y esta ley se basa en la indiferencia de Gibbons, que dice que en cualquier mercado libre y abierto, con información suficiente, en cualquier momento no puede haber más de un precio para la misma mercancía. Es decir, si yo voy a un mercado y hay solo un tipo de aguacate, si la señora del mercado me está dando más caro que otros aguacates que yo he visto en ese mismo mercado, físico, pues me voy a buscar a otro local y no le compraría a esa señora, y la señora, al perder clientes, va a tener que bajar sus precios, y así se crea un precio homogéneo para una mercancía homogénea. Además, también está la parte de utilidad marginal decreciente, que para entenderla mejor, imaginemos que tenemos mucha hambre, que vamos por unos taquitos, y el primero te va a dar como mucho placer comértelo. El segundo también, pero un poquito menos. El tercero, menos y menos. Así hasta que llegas al séptimo taco, que te sabe bien, pero probablemente ya no te dé el mismo placer que el cuarto taco o que el primer taco. Entonces, eso significa que por cada unidad que nosotros estamos adquiriendo, vamos a tener utilidad, pero igual y no en la misma magnitud, no en la misma proporción que las unidades anteriores. Teniendo en cuenta esto, se considera que se va a intercambiar hasta que se alcance un equilibrio en un punto donde se crucen las curvas de utilidad entre los bienes. De aquí se extrapola también, para cerrar este autor, a la teoría del trabajo, y es muy interesante leer que Gibbons se centró en 3 cualidades de este trabajo: el dolor neto causado por el trabajo, la cantidad de la producción y la cantidad de utilidad obtenida. Aquí Gibbons supone que comenzar a trabajar nos produce un dolor neto, pero a medida que vamos trabajando va resultando cada vez un poquito más agradable, hasta que llegamos a un punto donde el dolor empieza a superar ese placer que nos causa trabajar, y él señala que el trabajador dejará de producir cuando el dolor neto del trabajo sea equivalente al grado de utilidad proporcionado por los salarios reales. Me parece muy interesante lo que acabas de decir acerca de la utilidad marginal decreciente, porque cuando vas comenzando en economía, en lo personal a mí ya me habían hablado de ese término, y yo pensaba que marginal era algo que estaba rezagado, o sea... Como en los límites. Ajá, exacto, como en los límites, pero la verdad es que dice que es al margen. Entonces, como ya lo habías explicado con el ejemplo de los tacos, creo que es muy bueno, pero igual se aplica esto para la gestión de un portafolio de inversión, porque el objetivo principal para un inversionista es diversificar, no poner todos los huevos en la misma canasta, pero va a haber un punto en donde a mayor diversificación el riesgo va a ser el mismo, o sea, va a ser igual, es el comportamiento de una utilidad marginal decreciente. Creo que es muy interesante en este aspecto, porque podemos ver que las teorías neoclásicas pues siguen estando en algunos aspectos muy vigentes. Claro, es un pensamiento que ha estado vigente
hasta nuestros días y se ha constituido incluso como la corriente dominante que se presenta en la disciplina económica. Por lo cual me parece muy importante que antes de que sigamos abordando los siguientes autores, hagamos como un pequeño resumen para entender los fundamentos del análisis marginal y la utilidad marginal. Primero tenemos que decir que el pensamiento marginalista sostiene que la economía tiene que ocuparse principalmente de la asignación de los recursos, o sea, de la microeconomía. Esto quiere decir que se tiene que enfocar en la búsqueda de la mejor utilización posible de los recursos dados. Y esto es muy diferente a lo comentado en podcasts pasados, donde Smith, por ejemplo, se concentraba en la riqueza de las naciones y qué era lo que provocaba su crecimiento. Entonces ahora nos enfocamos en la microeconomía. Sí, y no solo se diferencia esta corriente del pensamiento económico en cuanto al enfoque de la economía o el quehacer de la economía, sino que también cambian o representan una ruptura en cuanto a la teoría del valor. Se pasa de una teoría del valor objetiva que formularon los clásicos a una teoría del valor subjetiva. Entonces, según la teoría de la utilidad, el valor depende precisamente de la utilidad. Esto quiere decir que el valor surge en el consumo y no en la producción. De manera que, independientemente de los costos en los que se incurra para producir un bien, cuando éste llega al mercado, el precio dependerá de la utilidad que el comprador espera recibir. Cabe mencionar que ninguno de los autores neoclásicos definió propiamente la utilidad. Para ellos simplemente era un fenómeno psicológico con unidades de medición no especificadas, pero que era una característica de los bienes finales. Así formularon lo que conocemos ahora como el principio de utilidad marginal decreciente, que ya explicaba Adriana muy bien con su ejemplo de los tacos, que básicamente es a medida que aumenta el consumo de un bien, su utilidad marginal disminuye. También es importante mencionar que para estos autores la utilidad de un bien depende únicamente de la cantidad consumida de ese bien y no de las cantidades consumidas de otros bienes. Retomando, digamos, el ejemplo de los tacos, la utilidad que te genera el consumir tacos depende únicamente de la cantidad consumida de los tacos, no de la cantidad consumida de tortas, por ejemplo, simplemente de la cantidad consumida de ese mismo bien. También hay que decir que la función de utilidad total, que es la utilidad que se obtiene al de consumir todos los bienes, es una función aditiva, es decir, que se suman las utilidades que te generan cada uno de los bienes. Ahora, a partir de este principio de la utilidad marginal decreciente, se deriva lo que conocemos como el análisis marginal, que básicamente aplica procedimientos de optimización a las diferentes variables económicas, razonándolas en el margen, ya decíamos, ¿no? Es decir, sobre la última unidad del bien consumido, producido o intercambiado, etc. Bajo este análisis, el óptimo surge de la igualación de las utilidades marginales de los recursos en los distintos usos posibles. Este es un principio universal a partir del cual se construye una teoría del comportamiento de los agentes individuales de la economía basado en la racionalidad de las decisiones económicas. Entonces, podríamos decir que las tres características esenciales del marginalismo son la maximización como referencia del comportamiento, es decir, que los individuos toman sus decisiones económicas a partir de la maximización de su utilidad. 2, el cálculo en el margen como principio de racionalidad, es decir, que la racionalidad de los individuos radica en este análisis marginal que realizan al tomar sus decisiones económicas. Y finalmente, las matemáticas como técnica de análisis. Hay que decir que esta corriente de pensamiento es la primera que empieza a utilizar las matemáticas como instrumento de análisis económico. Sí, y bueno, una de las críticas acerca de la racionalidad de los individuos que toman sus decisiones racionalmente es acerca de Keynes, de quien vamos a hablar en un futuro, y él demuestra que los individuos no realmente utilizan la racionalidad. Hay algunos otros estudios basados específicamente en ese experimento que hizo Keynes. Entonces Keynes puso ese experimento, el del concurso de belleza, y demostró, y incluso hay otros estudios psicológicos incluso que se basan en ese experimento
ese experimento que hizo Keynes y al final da como resultado que los individuos no toman sus decisiones racionalmente. Eso lo vamos a ver en un próximo podcast, entonces para no spoilearlos. Agregando también a lo que decía tanto Raquel como Said, los marginalistas estaban de acuerdo en que la economía debía ocuparse principalmente de la microeconomía, pero tenían ideas distintas. Yo les acabo de mencionar a Jevons, que era partidario de un análisis más empírico, o como Walras, que se enfocaba más en las matemáticas, o como Menger, era más partidario de una lógica más abstracta, deductiva. A mí me parece muy importante el resumen que hiciste, Raquel, acerca del análisis marginal, ya que sirve como fundamento para la teoría que postula Alfred Marshall, que es ampliamente reconocido junto a Walras como un fundador del análisis neoclásico moderno. Él publicó en 1890 una de sus obras más importantes, que son los Principios de Economía. Antes me gustaría mencionar que Marshall estaba consciente de las limitaciones que tenía el uso de herramientas analíticas como las matemáticas en la teoría económica. Él incluso no recomendaba hacer simplificaciones de doctrinas económicas mediante las matemáticas a quienes no hayan leído por completo la obra de otros autores. Una de las grandes aportaciones de Marshall fue la teoría del equilibrio parcial. Para entenderla voy a empezar por su teoría de la demanda. Él planteó una ley general de la demanda que nos dice que cuanto mayor es la cantidad que ha de venderse, tanto menor debe ser el precio a que se ofrecerá para que pueda encontrar a los compradores. Esto quiere decir que la demanda aumenta cuando el precio baja y disminuye cuando el precio sube. Por supuesto, Marshall, en su método, sabía que tenía que emplear simplificaciones de la realidad para poder encontrar la solución a un problema determinado. Por eso, él siempre fue partidario de los supuestos. Entonces Marshall estableció ciertos supuestos ceteris paribus para considerar la relación funcional entre el precio y la cantidad demandada. El primero es que existe un periodo de tiempo necesario para el ajuste. También que existen gustos, preferencias y costumbres de cada individuo. También la cantidad de dinero de la que dispone el sujeto, el poder adquisitivo del dinero y por último el precio y la calidad de las mercancías. Por otro lado, para su teoría de la oferta, Marshall dice que la oferta nace de la combinación de servicios productivos por parte de las empresas. Aquí, Marshall hace uno de sus grandes aportes a la teoría económica al introducir el tiempo en el análisis económico. En específico, él introduce 3 tipos de periodos. Estos no dependen de las manecillas del reloj como tal, sino que dependen de otras características. El primero y el más corto es el periodo de mercado. Este es un periodo tan corto que la totalidad de la oferta es fija, es decir, que no se modifica. La empresa no puede responder a un cambio de la demanda ajustando la oferta. Entonces, en este caso, será el precio el mecanismo que adapte la oferta y la demanda. También me gustaría agregar principalmente el término, ¿a qué se refiere el término ceteris paribus? Que es un término que todos los neoclásicos y otras corrientes económicas tienen muy en mente para que funcionen sus modelos. El término ceteris paribus significa a grandes rasgos que todo permanezca constante. Esto igual por muchos estudios, por diversos estudios, es muy difícil que se cumpla, que todas las variables económicas se mantengan constantes, pero es algo que se toma muy en cuenta para la realización de varias posturas, varios modelos económicos, como es el caso del ISLM, que es el mercado de dinero y mercado de bienes. Así es, ahí qué bueno que haces esa especificación. Y bueno, continuando con el segundo periodo que plantea Marshall, estamos hablando del corto plazo. Este es en donde son posibles ajustes de producción, ya que los obreros pueden hacer horas suplementarias o se pueden contratar nuevos trabajadores o comprar materias primas. Estos ajustes factoriales permiten incrementar la producción con beneficios cuando crece el precio, aunque por supuesto este incremento de producción se hará con costes marginales crecientes. Por último, establece un largo plazo, un periodo largo, que es en donde la capacidad de producción de la empresa sí se puede modificar. Entonces, si el crecimiento de la demanda se mantiene, puede ser ventajoso para la empresa, ya que puede incrementar su capacidad de producción e incluso bajar sus costes. Así pues, Marshall establece
un equilibrio parcial, que por esto se refiere al análisis de un mercado único, en donde se establecerá un precio de equilibrio que es aquel que igualará la cantidad ofrecida con la cantidad demandada y se da en la intersección de las curvas de oferta y demanda. Podemos mencionar que para Marshall entonces la utilidad gobierna la demanda y los costes gobiernan la oferta. La curva de oferta de una empresa individual es creciente debido a que las empresas se enfrentan a costes marginales crecientes en el corto plazo e imperan los rendimientos decrecientes del factor de producción variable, y en el largo plazo imperan los rendimientos decrecientes a escala. Esto es que cuando lo representamos gráficamente, la curva de oferta tendrá una pendiente creciente, por otro lado, la demanda tendrá una pendiente negativa. Entonces, en resumen, para Marshall, la demanda, que está relacionada con la utilidad, y la oferta, que depende de los costes de producción, determinan los precios, cualquiera sea el periodo de análisis, ya sea en el mercado corriente, en el corto o en el largo plazo. Lo único que cambiará es que en el corto periodo se le debe prestar mayor atención a la influencia de la demanda sobre el valor, y cuanto más largo sea el periodo, se le prestará mayor influencia o se le prestará mayor atención al coste de producción sobre el precio. Ahora vamos a hablar de un discípulo de Marshall, que es Leon Walras. Primero voy a decir un poco acerca de lo que se dedicaba, economista claramente. Bueno, él nació en 1931, es un economista francés, falleció en 1910. En 1870 ocupó la cátedra de economía en Lausana, Suiza. Destacó por el estudio de la teoría económica a través de las matemáticas, como todos los neoclásicos. Su principal desarrollo fue el concepto de la utilidad marginal y la teoría del equilibrio general, que dio lugar a una corriente económica conocida como el marginalismo. Ya hemos tocado mucho el tema del marginalismo. El principal objetivo de este autor, Leon Walras, es llevar lo que Marshall decía acerca del equilibrio de la oferta y demanda, que Marshall lo hacía en nivel micro, él lo quería llevar a nivel macro. Entonces, para comenzar a delimitar el tema de la teoría general del equilibrio, creo necesario decir algunos puntos. El modelo explica que la suma de la demanda agregada, o sea, la demanda de toda la economía, debe ser igual a la suma de la oferta agregada, que es igual la suma de toda la oferta de la economía, tomando en cuenta los precios. Aquí él lo que quería hacer, aparte de llevar esta teoría de la igualdad, porque todos los neoclásicos trabajan bajo el supuesto de igualdad, la igualdad de la oferta y la demanda, quería llevarlo a nivel macro. Igual quiero decir que el modelo anterior funciona siempre bajo las condiciones de competencia agregada, y el principal objetivo de esto es encontrar el precio de equilibrio. La fórmula más sencilla para entender este modelo, no me voy a meter a más detalle acerca de todo porque es un mundo enorme de la utilización de las matemáticas para llegar al fin, es que la sumatoria de la demanda agregada, incluidos los precios, es igual a la sumatoria de la oferta agregada, que igual incluye los precios. Y si esto se iguala a cero, entonces vamos a tener que la sumatoria de la demanda agregada menos la sumatoria de la oferta agregada va a dar igual a cero. Para desarrollar lo anterior, Leon Walras se basó en la ley de Say, y la ley de Say principalmente y a grosso modo significa que toda oferta crea su demanda. Tú vas al mercado a ofrecer un producto, ese producto va a haber alguien que te lo va a comprar. Va a depender de la funcionalidad del producto que ofreces, si la demanda va a ser alta o va a ser baja, pero siempre va a haber demanda. Entonces Leon Walras se puso a llevar, como ya había mencionado anteriormente, esto a la economía agregada, que es la macroeconomía. Todavía no podemos decir acerca de la macroeconomía como tal, pero este ya es un punto específico porque todos los autores anteriores solo se dedicaban a estudiar a la empresa en particular y no a las empresas en su conjunto. Y bueno, el modelo está basado en algunos sistemas de ecuaciones cuyas delimitaciones son que tienen n número de ecuaciones y con el número n de incógnitas. Supone una cantidad de unidades fijas de productos. Considera que los bienes son limitados.
Y para determinar esto, Walras se basó en cómo funcionaban los mercados rurales. Bueno, los mercados rurales para su época abrían a un cierto periodo de tiempo. Por ejemplo, pongámosle a las 8 de la mañana y cerraban a otro que pongámosle las 6 de la tarde. Durante ese periodo había oferentes que ofrecían su producto en el mercado y había compradores que querían ese producto, pero la gran disyuntiva aquí es que los oferentes querían vender su producto a un alto precio mientras los compradores lo querían a un bajo precio. Entonces, bajo una subasta se llegaba a un punto en donde los oferentes y los demandantes llegaban a un punto específico del precio donde no se vendía tan caro y no se compraba tan caro. Igual como lo hizo Marshall, sus modelos igual tienen que funcionar siempre y cuando esté bajo el supuesto de ceteris paribus que ya había comentado anteriormente. Las ideas de Leon Walras igual se van mucho al mercado de valores de cualquier país. Es un ejemplo que en lo personal yo quiero dar. Bueno, vamos a imaginar que hay accionistas que quieren vender acciones y hay otros que quieren comprarlas. Las acciones, para que todos ganen, tienen el precio de 60, 70 y 80 pesos. Como ya había mencionado antes, los compradores lo quieren en un precio muy bajo, mientras los vendedores lo quieren en un alto. Aquí es muy intuitivo pensar que el precio de equilibrio va a ser 70 pesos porque no es tan alto y tampoco es tan bajo. Y aquí se cumple lo que dice Walras, porque los compradores no compran la acción a un precio demasiado alto y los vendedores lo venden a un precio demasiado bajo. Entonces el punto de equilibrio va a ser 70 y quiero decir que al menos en este mercado de valores en la actualidad sí se sigue cumpliendo algunos puntos específicos de la teoría neoclásica. Bueno, tanto Alfred Marshall como Walras tienen derecho a ser considerados, como mencionaban, los padres de la economía neoclásica, que considera que los precios son determinados tanto por la oferta como por la demanda y reconoce esta interrelación de toda la actividad económica, solamente que, como vimos en Marshall, es un equilibrio parcial, mientras que en Walras es un equilibrio general. El siguiente autor del que voy a hablar es Wilfredo Pareto. Él retoma mucho del equilibrio general walrasiano. Pareto fue un ingeniero, sociólogo y economista y filósofo italiano que vivió de 1848 a 1923. Él exploró las condiciones de intercambio y la producción que constituyen los fundamentos de la economía del bienestar. Pareto utilizó las curvas de indiferencia de Edgeworth. Bueno, y antes de continuar es importante señalar que toda esta información que les estamos compartiendo en el podcast de hoy, pues es recomendable que la acompañen con algunas gráficas, con algunos esquemas, porque lo visual en esta escuela es muy importante para poder entenderlo. Pero continuando con la propuesta de Pareto y de la caja de Edgeworth, en esa caja donde te mueves dentro de un mismo nivel en una curva para una persona, pues te da igual moverte dentro de esa curva porque obtienes la misma utilidad, pero siempre es mejor una curva superior en bienes normales, por supuesto, porque significa que en cualquier punto de esa nueva curva superior, puedes tener más utilidad. Por el contrario, si te vas a una curva que esté en un nivel inferior, pues tendrías menos utilidad, entonces no sería como tu mejor opción. Y la elección de la curva pues depende de los recursos con que cuentes para poder obtener los bienes a elegir. Un óptimo de Pareto requiere que la tasa marginal de sustitución entre cualquier par de bienes de consumo sea la misma para los dos individuos, cualquiera que sean estos individuos que consuman ambos bienes. Por ejemplo, podemos poner manzanas y plátanos. El intercambio se puede seguir dando o no llega al óptimo si alguna de las personas o de las partes que están en el intercambio puede mejorar su posición sin empeorar la de otra persona. Una vez que se logra ese punto de que se llega al óptimo, porque ya nadie puede mejorar sin perjudicar a la otra, pues para que siga dándose un intercambio se tendría que introducir información adicional al sistema. Es decir, una vez que se llega a ese punto donde yo ya no le puedo dar más manzanas al otro porque entonces pierdo utilidad,
pues entonces ahí ya dejamos de intercambiar y se llega a este máximo. Muy bien, y solo para puntualizar, quizás estén preguntando qué es esto de la tasa marginal de sustitución, y por este concepto entendemos, es un ratio que representa la cantidad de un bien que un individuo está dispuesto a intercambiar por otro bien sin que modifique su utilidad, es decir, que permanezca indiferente. O sea que, como dice Raquel, que se mueva en esa misma curva de indiferencia. Ahora, al aprender esta parte en los primeros semestres de economía, a mí lo que más me chocó es que podrías tener resultados no considerados justos desde otros puntos de vista, pues la distribución depende de los recursos, como decíamos, que tengas en un principio. Puede ser que esté óptimo, termine con una persona con 100 manzanas y 300 plátanos, mientras que otro termine con una manzana y 3 plátanos. Y bueno, Pareto hace algo similar o de forma análoga a la tasa marginal de sustitución, con la tasa marginal de sustitución técnica entre dos factores de producción, cualquiera que estos sean. La tasa marginal de sustitución técnica mide el número de unidades, como ya lo decía también Raquel, el número de unidades de un factor X que puede ser sustituido por otro factor Y, de tal manera que se tenga un constante nivel de producción o que se obtenga el mismo nivel de productos. Así, en el caso de una curva de indiferencia, se podría construir una curva que representara la manera de sustituir estas cantidades de un factor por otras cantidades del otro factor. Así, en vez de tener esta curva de indiferencia, tendríamos una curva llamada isocuanta, y su pendiente sería la tasa marginal de sustitución técnica. Bien, me parece muy interesante estas aportaciones de Pareto, y solo quisiera resaltar esto que ya mencionaba Adriana, de que la eficiencia en el sentido de Pareto no quiere decir que sea una distribución justa, o no es lo mismo a la equidad, digámoslo así, porque podemos decir que el óptimo de Pareto, o lo que conocemos como óptimo de Pareto, es aquel punto de equilibrio donde no es posible beneficiar a una persona sin perjudicar a otra. Y podemos encontrar diferentes asignaciones que sean óptimas en el sentido de Pareto, es decir, que esto que no sea posible beneficiar a una persona sin que se perjudique a la otra, pero ya decía Adriana, no necesariamente esto significa que sea una distribución justa o equitativa. Y me parece muy importante tener eso en mente al momento de realizar análisis económico o al momento de explorar estos temas, porque bajo este enfoque, digamos, la economía se encarga de analizar la eficiencia de las distribuciones o las asignaciones, pero la equidad se vuelve un debate y un punto aparte. Ok, chicos, en esta primera parte del podcast hablamos ya sobre el pensamiento económico neoclásico, sobre las aportaciones de Jevons, también sobre los fundamentos del análisis marginal y la utilidad marginal, así como análisis que les presentamos acerca de Marshall y la teoría del equilibrio parcial, y Walras y la teoría del equilibrio general. También hablamos acerca del óptimo paretiano. Voy a aprovechar esta pausa para agradecerle y mandarle saludos a nuestros compañeros economistas en formación que están siguiendo con nosotros esta temporada del podcast. Quiero mandar saludos a Elisa Medina, a Javier Ramírez, a Sergio Hernández, a Denise Salinas, a Jessica Galván, a Fernando Rodríguez, a Esmeralda Martínez, también a Fátima Martínez, a Felipe Casiano, a David Loyola y bueno, a Guadalupe Moreno, entre todos los demás que también nos hacen favor de escribir sus comentarios. Los estamos leyendo, los estamos tomando mucho en cuenta y les agradecemos que sigan escuchando estos podcasts. En esta segunda parte hablaremos ahora sobre la escuela de pensamiento austríaca. Sus argumentos teóricos son el individualismo metodológico y en el subjetivismo. En términos de política económica, se busca la no intervención del Estado y estaban a favor del liberalismo económico. Sus orígenes datan desde 1871, cuando Karl Menger publicó Principios de Economía. Para la escuela austriaca, todos los fenómenos sociales son explicables por la forma de actuar de los individuos y rechazan reducir a la economía a las matemáticas y el empirismo.
Para la escuela austriaca, todos los fenómenos sociales son explicables por la forma de actuar de los individuos y rechazan reducir la economía a las matemáticas y al empirismo. Más bien, optaban por el método deductivo a partir de axiomas autoevidentes o hechos irrefutables. Raquel, ¿qué nos puedes contar acerca de Menger? Bien, Menger es conocido como el fundador de la escuela austriaca, que nació en 1840 en Galicia, que pertenecía al Imperio Austrohúngaro. Estudió Derecho en las universidades de Viena y Praga y fue a partir de 1867 que se empezó a enfocar en la economía. Fue un académico que trabajó en la Universidad de Viena hasta su retiro en 1903. Una cuestión interesante es que fue protagonista de lo que se conoce como la Batalla de los Métodos, que fue un debate que sostuvo con el historicista Gustav Schmoller, que si les interesa más puede pasar a nuestro podcast anterior donde hablamos de él. Menger sostenía que los fundamentos sobre los cuales se debía construir la economía era el interés propio, la maximización de la utilidad y el conocimiento perfecto, esto es el análisis marginal, y por su parte Schmoller defendía el método histórico como el único importante para comprender a la sociedad y opinaba que los austríacos en su análisis dejaban fuera lo que él consideraba lo más importante, que eran las instituciones dinámicas. Este fue un debate que al final no fue muy útil porque se convirtió en una cuestión más personal, pero bueno, pasando a los aportes de Menger, tenemos que decir que su investigación sitúa al individuo en el centro del sistema económico, lo que ya decía Ángel del individualismo metodológico. Él parte de una discusión sobre la teoría del valor y el análisis de los bienes. Pues para él los dos puntos fundamentales de la economía se constituyen con las necesidades de los individuos y los modos de satisfacerlas. Él distinguía los bienes de las cosas útiles. Decía que para que una cosa fuera un bien tenía que satisfacer 4 condiciones. Primero, la existencia de una necesidad. Después, la capacidad de la cosa para satisfacerla. 3, el conocimiento de esa capacidad. Y por último, la disponibilidad suficiente de la cosa para satisfacer esta necesidad. Pero también, aparte de distinguir las cosas de los bienes, distinguía dentro de los mismos bienes. Hacía una diferencia entre los bienes de primer orden, que son los que satisfacen directamente las necesidades humanas, y los bienes de orden superior, que son los que producen los bienes de orden inferior y satisfacen las necesidades humanas indirectamente, lo que serían los bienes de producción. Él destacó mucho esta secuencia causal entre los bienes de primer orden y los de orden superior. Es decir, que el valor de los bienes de primer orden se transmite a los bienes de orden superior. En otras palabras, es que el valor de los bienes intermedios depende del valor o la utilidad de los bienes finales. Por ejemplo, si desapareciera la demanda de tabaco, según Menger, el valor de los medios que se utilizan para producir el tabaco sería nulo. Esto es una de las características principales de la escuela austríaca. Bueno, otra cuestión importante es su distinción de los bienes económicos y los no económicos. Los bienes económicos son aquellos cuya necesidad, o podríamos entender como demanda, es mayor a la oferta disponible, mientras que los bienes no económicos son aquellos cuya oferta supera a las necesidades, tales como el aire o el agua en su tiempo. Menger sostenía que la economía humana tenía sus orígenes precisamente en los orígenes de los bienes económicos. Para Menger, un bien tiene valor si los humanos se percatan que la satisfacción de una de sus necesidades depende de la capacidad que tiene de disponer del bien, o sea, básicamente depende de su escasez. Señaló que los bienes no económicos poseen utilidad, pero solo los bienes económicos poseen valor de uso porque este presupone escasez. Por ejemplo, los diamantes y el agua ambos tienen utilidad, pero los diamantes son relativamente escasos para su demanda. En este sentido, son bienes económicos. Bien, entonces observamos que para Menger el valor, así como ya veíamos en Jevons, no es una propiedad intrínseca de los bienes, sino una relación establecida por el individuo entre los bienes que dispone y sus necesidades. Y aquí podemos ver este cambio que les comentaba al principio del podcast, de pasar de un análisis objetivo de la teoría del valor a un análisis subjetivo.
Menger destacó que las satisfacciones, o lo que podemos entender como las utilidades, tienen diferentes grados de importancia para la gente. Él suponía que un individuo es capaz de ordenar sus satisfacciones, otorgando diferentes niveles de importancia a sus necesidades, y que así, ante medios escasos, podría disponer sus diferentes consumos de tal manera que fueran iguales en el margen, y de esta manera estaría maximizando su satisfacción o utilidad total. Y finalmente, uno de los aportes más importantes, ya también mencionaba un poco, es su intento de valorar los bienes de orden superior, es decir, los recursos productivos. De acuerdo con Menger, el valor de un bien para un individuo es igual a la significación que para él tienen las satisfacciones de necesidades a las que se tendría que renunciar si no pudiera disponer de dicha cantidad del bien. Esta noción de costo de oportunidad, Menger la aplicó a la valoración de los bienes de orden superior. Entonces, en pocas palabras, él decía que el valor de los factores de producción dependía de la utilidad marginal que reportaba el consumo de los productos finales producidos por estos factores. Ya decía yo que el valor de los bienes de orden inferior se transmitía a los de orden superior. Es decir, el valor de los bienes intermedios depende del valor de los productos finales que producen. Entonces, podemos decir que la teoría de Menger se puede caracterizar como una teoría de la productividad del valor marginal de la valoración de los factores. A continuación me gustaría hablar de Ludwig von Mises y de la teoría del valor que él estableció. Él nació en 1881 y murió en 1973. Mises fue un defensor o un gran defensor del laissez-faire, en donde defendía la expansión de los mercados libres, la división del trabajo y la inversión del capital privado como la única vía posible para que la humanidad alcance la prosperidad. Él criticaba al socialismo y decía que sería desastroso para la economía moderna por la ausencia de la propiedad privada de la tierra y de los bienes, lo cual impediría cualquier tipo de precios racionales o estimación de costes. Además, él decía que la intervención pública obstaculizaría y perjudicaría al mercado, lo cual resultaría contraproducente. Mises también tuvo ciertas aportaciones por el lado de los ciclos económicos. Él aconsejaba que durante un periodo de auge se diera el fin inmediato de toda expansión del crédito bancario y de la moneda, y durante una recesión aconsejaba un estricto libre mercado, permitiendo a las fuerzas de reajuste de la recesión trabajar por sí mismas tan rápido como sea posible para salir de la crisis. Para Mises, la peor forma de intervención sería impulsar el alza de precios o salarios, causando desempleo, aumentando la oferta monetaria o aumentando el gasto público para estimular el consumo. Para Mises, la recesión era un problema de escasez de ahorro y exceso de consumo, y era por tanto importante estimular el ahorro y la economización en lugar de lo contrario, de recortar el gasto público en lugar de aumentarlo. Obviamente, para el periodo en que Mises establece estas ideas, se da un arduo debate con la contraparte keynesiana de la política macroeconómica. Sin embargo, eso lo dejaremos para después. Ahora bien, su teoría del valor es resultado de la aplicación del subjetivismo metodológico al dinero. Ya Raquel nos había comentado un poco acerca de este subjetivismo con Menger. Para Mises, el valor es una proyección de los medios del actor económico para alcanzar ciertos fines y no es una cualidad intrínseca a cada mercancía o a cada bien, como ya lo habían mencionado las corrientes británicas, clásicas y neoclásicas. Entonces, el valor no es algo característico de un bien concreto, es más bien una relación entre ese bien y otro bien, en donde se establece una relación ordenadora que indica una preferencia o la no preferencia de ese bien comparado a otros. Entonces, Mises dice que no se refiere a la intensidad de los sentimientos o al grado de saciedad de los deseos, como lo mencionarían de los neoclásicos, sino que es una relación de preferencia ordenadora. Entonces, el valor de un bien va a cambiar dependiendo del contexto en que esta relación se dé. Mises ve el valor como una relación ordinal, es decir, ordenadora, y no cardinal, como lo mencionaban
otros economistas ingleses. Me parece muy interesante las ideas de los austríacos. Quiero decir algunas diferencias entre los neoclásicos y los austríacos porque muchas veces se confunden. Ambos están a favor del libre mercado, sí, pero la diferencia es que los austríacos no utilizan las matemáticas. Ellos dicen que la predicción de los eventos económicos no es posible porque los cambios de las personas son constantes. Ahora vamos a hablar el principal alumno de Mises, que era Friedrich August von Hayek. Fue un economista nacido en 1899 y falleció en 1992. Él pertenece a la Escuela Austriaca de Economía, dio clases en la London School of Economics y se dedicó a ser un férreo crítico al socialismo como lo era su predecesor y su maestro Mises. Defendió el liberalismo económico, debatiendo arduamente con John Maynard Keynes, de quien hablaremos en un podcast futuro. Para Hayek hay tres principales teorías que postula Hayek. Uno que va relacionada con los precios, el otro es el orden espontáneo del mercado y el último y el más importante, por quien se le otorgó el premio Nobel en 1974, los ciclos económicos. Empecemos con los precios. Los precios para Hayek ofrecen información de la abundancia relativa de algunos bienes y servicios que hay en la economía. O sea, ofrecen información de cuántos bienes y servicios hay dentro de la economía. Por ende, ajustan los niveles de oferta y demanda. Él igual trabaja bajo el supuesto de que la oferta y la demanda deben de ser iguales. La información se ofrece principalmente por medio de los precios, como ya había dicho anteriormente, y es de suma importancia porque el problema de la economía, como dicen los neoclásicos, que es la escasez de los recursos, como muchos sabrán que la economía es la asignación correcta, óptima, de los recursos escasos. Para Hayek los recursos no eran escasos, como sí lo decían los neoclásicos, sino que el conocimiento es limitado y se encuentra disperso entre todas las personas participantes del mercado. Él decía que las personas no son ignorantes. Para curar la ignorancia principalmente no es al conocer más, sino aceptar y acaparar cada vez más información de la que ya hay disponible, porque es muy difícil crear información. Esa es por una parte que va muy ligada acerca de los ciclos económicos de los precios. Ahora vamos a hablar acerca del orden espontáneo del mercado. Esto aboga principalmente que la economía, las leyes y el Estado no es un fruto de la invención del ser humano, sino que se ha venido forjando con el tiempo y que se ha dado de manera, como su propio nombre ya lo indica, espontáneamente. El liberalismo no está exento de lo anterior, decía Hayek, porque, bueno, como ya había mencionado anteriormente, Hayek es un fiel creyente del liberalismo y lo defendió hasta tal punto que aceptaba y justificaba algunas dictaduras liberales, porque él pensaba que esas dictaduras liberales eran el camino a llevar hacia el liberalismo. Él aceptaba las dictaduras liberales. Se le hizo una entrevista en Chile con lo que había pasado con Pinochet, y él decía que estaba en contra de las dictaduras a largo plazo. Sin embargo, las dictaduras a corto plazo iban a favorecer a la economía porque la iban a liberalizar. Ahora, siguiendo con esta línea del gobierno, y como ya le había dicho anteriormente mi compañero, Mises no aceptaba la intervención gubernamental. Los ciclos económicos, que es la tercera y más importante de sus teorías, tienen un origen en el gobierno y particularmente en decisiones del Banco Central. Pero en ese momento recordemos que no tenemos un Banco Central autónomo, sino que es un Banco Central que es dependiente directamente del gobierno. Por lo tanto, las decisiones del gobierno acerca de este Banco Central iban a afectar a la economía real en este punto y en un futuro. Voy a explicar principalmente eso. Él decía que por medio de las decisiones gubernamentales acerca de una política monetaria expansiva, o sea, aumentar el dinero en la economía, ¿cómo lo aumentaba? Pues le pedía prestado al Banco Central para financiar sus propios proyectos. Por lo tanto, una mayor cantidad de dinero en la economía podía hacer que disminuyeran las tasas de interés de una manera tal que iban a llegar a ser extremadamente bajos.
esta manera se iba a incentivar los préstamos porque a una menor tasa de interés tú te ves incentivado porque te cuesta menos el dinero a pedir prestado a algún banco. Por lo tanto, estos préstamos se podían usar para aumentar las inversiones de alto riesgo. Él principalmente abogaba acerca de este punto, que esos préstamos se iban a utilizar para aumentar las inversiones de alto riesgo que no iban a generar tanto beneficio para la economía. Por lo tanto, lo anterior va a dar a consecuencia un crecimiento económico, sí, porque las personas tienen más dinero para comprar, por lo tanto van a demandar más. Pero como ya habíamos visto antes, que a mayor demanda, sin un aumento constante del crecimiento de la producción, lo que se tendían a hacer era aumentar los precios. Esto igual se da porque a un aumento de los precios, porque a ti como productor te va a costar más producir porque tus materias primas van a ser más altas. Por lo tanto, ibas a incentivar a aumentar los precios y a ti como consumidor no te va a beneficiar principalmente porque van a ser precios muchísimos más altos y pues tú no vas a poder hacer frente a dichos precios. Igual, el poder adquisitivo de las personas se iba a ver afectado principalmente por una subida alta de la inflación y especialmente para aquellas personas que tienen bajos ingresos porque no van a hacer frente a los nuevos costos de los productos. Y viéndolo por el lado productivo, como ya lo había dicho anteriormente, es un ciclo, un bucle en el que si me aumentan los precios de mis materias primas, pues voy a tender a aumentar los precios de mis productos. Y esto va relacionado con los ciclos económicos. Nosotros en la página de Facebook pueden encontrarla en Facebook, en Twitter y en Instagram una infografía acerca de los ciclos económicos. Entonces, la fase en donde comienzan a aumentar el dinero de la economía, podemos identificarla como el auge. Va a haber muchísimo más crecimiento del PIB. Aquí es un momento en el que el PIB llega a su máximo crecimiento. En el momento en que va a haber un reajuste porque las materias primas van a costar muchísimo más, vamos a entrar en un proceso de desaceleración en donde el PIB va a ir cayendo constantemente hasta llegar a su punto mínimo, que ya lo podemos catalogar como la fase de recesión. Y cuando se comience a reajustar la economía, cuando comiencen a bajar, porque Hayek mencionaba que a un aumento de los precios el consumo iba a bajar, por lo tanto a menor consumo iba a haber menor producción hasta un punto tal en que la oferta se iba a igualar de nuevo con la demanda, y en ese punto vamos a llamarlo en el ciclo económico como la expansión económica. Y si tú como gobierno no intervienes en la economía, esa expansión iba a ser muchísimo más duradera que si intervenías para salvar a la economía. Todo lo explicado anterior acerca de los ciclos económicos lo pueden encontrar en nuestra página de Facebook, de Instagram y de Twitter en la infografía que tiene el mismo título llamado Ciclos Económicos. Ahora, en resumen, a un aumento a la política monetaria expansiva que se puede hacer por un aumento del crédito interno neto, que es el préstamo hacia el gobierno para financiar sus proyectos, habrá un aumento en la inflación, por lo que se verá adquisitivo de las personas y será nada beneficioso para los consumidores a largo plazo porque va a bajar la demanda de los productos y por lo tanto la oferta hasta un punto en que se igualen. Pero a pesar de que todo esto puede sonar con mucha lógica, puedo decir que la teoría es muy importante, pues obviamente le dieron el premio Nobel en 1974 para explicar la crisis de 1930 y la creciente crisis que se venía gestionándose en los 70s. Hayek, a pesar de su teoría, de la explicación de su teoría, no llega a definir la relación entre el dinero y la formación de los precios. Como él, perteneciente a la Escuela Austriaca de Economía, no aceptaba ampliamente las matemáticas, aunque sí un poco más acerca de sus predecesores, en comparación de sus predecesores, no llega a definir esta relación entre el dinero y la formación de precios. Y como ya había mencionado antes, esta teoría de Hayek tuvo una gran popularidad porque explicaba en parte las causas de la Gran Depresión que se manifestó en los años 30 y una creciente crisis económica que se venía gestionando en los años 70 con el fin de la época de oro del
del capitalismo y que tuvo un fuerte debate con las teorías keynesianas, porque estas teorías, aparte de venir a darle una explicación a la crisis de los 30, igual ofrecían soluciones para acabar con la crisis de 1930 y que por mucho tiempo las teorías keynesianas, las ideas keynesianas fueron predominantes en la economía global. Bueno, y si quieren profundizar un poco más acerca del tema del ciclo económico, también los invitamos a leer el libro de la controversia teórica sobre la política fiscal, el ciclo económico y los estabilizadores automáticos en México, de la doctora Eufemia Basilio Morales. Ahí podrán encontrar un poco más información de cómo funciona el ciclo para el caso de México. Y bueno, en resumen, podemos hablar que la escuela austríaca tiene sus bases en el trabajo de Menger. Los análisis económicos de Menger enfatizaron en el subjetivismo, en la utilidad y el marginalismo, y los estudios posteriores que continuaron con la tradición de esta escuela austríaca han expandido el canon añadiendo diversos conceptos básicos, como ya los vimos en el caso de Mises y la teoría del valor, y en el de Hayek y los ciclos económicos. Y bueno, pues hasta aquí los comentarios de nuestros compañeros referentes a este tema de la Escuela de Pensamiento Neoclásico y de la Escuela de Pensamiento Austriaca. Hola, yo soy Ángel Toscano y quiero invitarlos a que nos sigan en nuestra plataforma www.economentes.com y también a que escuchen nuestro siguiente podcast en el cual estaremos hablando de la primera parte del desarrollo de la macroeconomía moderna. Hola, les habló Ricardo Said y los invitamos a escuchar el siguiente podcast donde hablaremos un poco acerca de la crisis del 29 y la Gran Depresión. También nos puedes encontrar en Instagram como @economentes y a mí me puedes encontrar en la misma red social como @said.ricardo. Hola, yo soy Gerardo y los invito a estar pendientes del próximo podcast de Economentes, donde hablaremos de Keynes y del mercado de trabajo. También los invito a seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook como Economentes, Economía para Todos, y a mí como Gerardo Galindo. Yo soy Raquel y los invito a escucharnos el siguiente podcast donde hablaremos sobre las implicaciones de la crisis del 29 en las tasas de interés. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter nos encuentran como Economentes y a mí me pueden encontrar como Raquel Aponte. Y yo soy Adriana Cortés. Los invito a que nos puedan escuchar en la siguiente para hablar sobre la teoría general que involucra al empleo, el interés y el dinero. También nos pueden seguir en Spotify, en Economentes, Economía para Todos Podcast, y a mí me pueden seguir en Facebook como Adriana Cordon. Y yo los invito a suscribirse a nuestro canal de YouTube, a que le den like al video y nos ayuden a compartir si les gustó, y a seguirnos también en nuestras redes sociales, en donde diariamente compartimos contenido de relevancia económica. Antes de irnos, les recuerdo que este programa forma parte de los resultados de la investigación de los becarios del proyecto PAPIT IN 301820, Coordinación de Política Fiscal, Monetaria y Financiera para el Desarrollo Económico de América Latina. Así también el Programa de Servicio Social, Política Fiscal Contracíclica para el Crecimiento Estable y Sostenido de América Latina del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. Muchas gracias a todos por haber escuchado este podcast. Los esperamos en nuestro siguiente episodio de Economentes Podcast.